La respuesta es muy sencilla. El tiempo es suficiente. Voy a contestar a esta pregunta con otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo necesario para que un niño o una niña aprendan a nadar? Evidentemente va a depender de las capacidades de aprendizaje del infante, del interés que se tome en aprender, del tiempo que le dedique y de la facilidad deportiva que tenga el futuro nadador. Pues con la pérdida de peso ocurre lo mismo. No todo el mundo va a perder el peso igual de rápido, ni igual de fácil. Dependerá de su índice metabólico, de su cantidad de masa muscular, de su género, de su tipo de vida, de su edad, del interés que le ponga. Pero esto sí que es importante, tiene que perderlo bien. Igual que el futuro nadador, debe aprender a nadar bien de la forma correcta antes de poder lanzarse solo a una piscina o adentrarse en el mar. En cualquier caso, y para ser positivo, me atrevería a asegurar que a fecha de hoy, casi junio, perder esa cantidad de peso, 3 kilos, no debería representar un problema demasiado grave y la solución debería ser fácil. Por supuesto, eso es lo primero. Nos jugamos mucho. Primero la salud y después la desesperación que nos invadirá cuando tras perder esos 3 kilos de forma inadecuada nos encontremos con 5 kilos de más por no haber hecho las cosas bien y con cabeza. En la pérdida de peso, cuanto más rápido queremos ir, más lento viajamos. En primer lugar, y como condición innegociable e imprescindible, tenemos que proporcionarnos una dieta sana y equilibrada. Esto significa que mientras la estemos siguiendo no debe alterarse ninguna función normal del organismo y que además debemos incorporar a nuestro metabolismo todas las sustancias nutritivas básicas que éste necesite y en su cantidad adecuada. Tenemos que tomar vitaminas y minerales, proteínas, hidratos de carbono, agua, fibra vegetal y, por supuesto, también grasas. Y como segunda opción, el plan de acción debe ser personalizado y adecuado a las circunstancias personales de cada uno de nosotros. No es lo mismo estar todo el día trabajando sentados que practicar un deporte o movernos andando o no parar de un lado a otro. De la misma forma también hay que tener en cuenta el sexo, la edad de cada uno, si estamos creciendo, si nos hallamos en premenopausia o incluso en menopausia, si sufrimos de reglas muy abundantes o incluso si estamos tomando algún medicamento que pueda alterar la disponibilidad de alguno de los nutrientes. En fin, hay muchas circunstancias que hacen imprescindible ponernos en manos de un experto para que nos ajuste nuestra alimentación hacia una meta determinada. Pero eso sí, siempre llegar a esa meta por el camino correcto. No hay alimentos quemagrasas. Cualquier alimento tiene un valor calórico determinado, que tan solo con que sea de una caloría, en teoría ya va a engordar. No hay ninguna comida que la comas y empiece a quemarte la grasa. Si existiese tal alimento, de verdad sería muy sencillo. Con comer solamente ese alimento durante un tiempo, todo solucionado. Hace años se decía que, por ejemplo, el apio provocaba más pérdida de calorías que las que aporta. Esto es porque la energía que empleamos en masticarlo, deglutirlo, digerirlo y el movimiento intestinal que se provoca para que fuese progresando a través de nuestro aparato digestivo es superior a las calorías que aporta. Pero esto no significa que lo comamos y empiece a quemarnos la grasa. Aparte de esto, comer apio solamente durante 4 o 5 días sería por de pronto aburrido. Luego insufrible y, por supuesto, un plan de alimentación muy desequilibrado. Sí, por supuesto. No solo podemos perderlos sin pasar hambre, sino que debemos perderlos sin pasar hambre. Las dietas de pasar hambre tienen bastantes defectos. El primero ya se demostró en los años 50 en Estados Unidos en un experimento realizado en la Universidad de Minnesota, el llamado experimento Minnesota. Sometieron a varios voluntarios sanos a una dieta ligeramente hipocalórica, no muy hipocalórica, sino ligeramente hipocalórica, para que nos entendamos de las de pasar hambre, un poco de hambre. El resultado fue que en principio perdieron peso, pero a la larga recuperaron ese peso e incluso algunos kilos más y sobre todo les crearon un patrón psicológico de ansiedad con respecto a la alimentación que ya les acompañó durante toda la vida.
No es necesario pasar hambre, no se adelgaza comiendo poco, se adelgaza comiendo bien. Y si sabemos cómo hacerlo y cómo debemos hacerlo, podemos organizar un plan nutricional en el que el hambre no tiene por qué aparecer. Existir existen y no engañan en lo que prometen. Se puede perder 3 kilos en una semana e incluso rizando el rizo se pueden disminuir esos 3 kilos, si me apuras, en 2 días. Podríamos tomar diuréticos e ingerir tan solo batidos o preparados líquidos a base de jugos. En fin, hay muchas maneras, pero puedo asegurar que ninguna de ellas, ninguna, es ni equilibrada ni por supuesto definitiva y duradera en el tiempo. Como ya he dicho antes, en la pérdida de peso tener mucha prisa es frecuentemente volver a la casilla de salida y generalmente con más kilos de los que teníamos cuando comenzamos. Es preciso huir de los que prometen resultados rápidos. Aprendiendo a comer. No hay más solución que esa, aprender a comer. Cualquier plan nutricional que te prometa que puedes mantener los kilos que has perdido sin cambiar tus hábitos de alimentación te está engañando. No hay ninguna dieta que te cambie el metabolismo. Eso es una falacia. Si volvemos a comer como comíamos antes de hacer una dieta y esa forma de alimentarnos nos hacía aumentar de peso, el retomar otra vez esos mismos hábitos indefectiblemente nos llevará a recuperar el peso que hemos perdido. Cuando iniciamos un plan de nutrición, si queremos que este sea el definitivo, deberemos tener muy claro que al finalizarlo tendremos que volver a aprender a comer. Ojo, esto no significa que tengamos que renunciar ya de por vida a los alimentos que nos gustan. No. Es más, si un método de adelgazamiento te dice que jamás en la vida podrás volver a tomarte un chocolate con churros, por ejemplo, tiene muchas papeletas para que lo abandones a las primeras de cambio. Para poder ser realista, tienes que tener clara una premisa fundamental. Cuando termine mi plan de adelgazamiento, volveré a comer de todo. Eso sí, lo comeré de forma muy diferente a como lo hacía antes de iniciarla. Este es el único camino para conseguir llegar al éxito y mantenerlo. Y como colofón, y contestando a la pregunta del principio, repito que a fecha de hoy, a finales de mayo, no es muy difícil perder esos 3 kilos que nos sobran, si nos proponemos un plan de nutrición serio y motivador. Adelante, vea por ello.